Hola, soy Angie y nos encontramos en el centro histórico de la ciudad de Bogotá para retratar las relaciones que hay entre las personas afro y la localidad de La Candelaria. Esto es Candelaria a color negro. Síganme. Hoy nos encontramos desde la casa de la maestra Delia Zapata Olivella. Estamos con su hija Edelmira Maza Zapata. Esta es una casa de bien de interés cultural, la cual ha mantenido todo el legado que nos ha dejado esta familia. Entonces vamos a conocer a la maestra Edelmira Maza Zapata. Maestra, bueno, muchísimas gracias por recibirnos acá en su casa. Es un honor muy grande para nosotros estar aquí, hacer parte de esta historia. Y bueno, ¿qué nos tiene para contar o qué nos puede decir de esta casa? ¿Qué significa no solo para nosotros como población afro, sino como para la ciudad de Bogotá y el país? Bueno, esta casa ha convertido con el tiempo en un palenque, es un palenque, el palenque de Delia, que cobija el patrimonio inmaterial de nuestra cultura, no solo de las costas, sino del interior del país y de las partes selváticas. Nosotros a través de los años hemos consolidado un trabajo que gira alrededor del teatro, la música, el canto y la danza. Hay mucha gente en el país que no conoce su origen como colombianos y entonces vienen acá con esas inquietudes y eso es lo que hacemos a través de una vivencia, de la vivencia, la práctica de esas costumbres y de esos legados que tenemos relacionados con nuestra historia. La llegada aquí a esta casa en 1970, en una época en que todo el barrio y la ciudad eran muy distintas. Sí. Yo llegué por primera vez a Bogotá cuando tenía 8 años, creo que en el año 61, y la ciudad era una ciudad muy fría, donde todo el mundo vestía de negro, azul, vino tinto, con guantes, paraguas, sombreros, y había muchas mujeres campesinas en los andenes con vitrinas de vidrio llenas de frutas, y la ciudad olía a frutas. Había también muchos niños abandonados en las calles, resultado de la época de la violencia. Y era una ciudad completamente distinta. Cuando llegamos a este barrio también era un poco parroquial, como muy campesino, y con el tiempo se ha ido transformando porque tal vez por el valor que la gente le está dando a la estructura arquitectónica del barrio relacionada con los inicios de Bogotá. ¿Y qué tan drástica ha sido o qué tan drástico ha sido como el comportamiento, digamos, de las personas de la época a las personas que vemos actualmente con esto de los bailes, de la cultura, lo que se está Pues tratando el de hacer cambio aquí? ha sido rotundo, porque comenzando porque Delia fue la primera persona que logró montar en un escenario a campesinos y nativos de las costas en el escenario del Teatro Colón. La, el asunto después de mostrar estas danzas en Europa y Asia también marcó un cambio para nosotros. Y aquí dentro del país, la sola llegada de la gente de la costa a la ciudad ya era un cambio,
porque mi mamá, por ejemplo, entró a estudiar a la Universidad Nacional y tenía compañeros costeños y organizaban empanadas bailables, traían conjuntos de gaitas y de acordeón y de marimbas y eso era sorpresivo para la gente Claro. que no había tanta comunicación en esa época y era como encontrarse con el otro, con el otro. Y había mitos y cuentos relacionados con el color de la piel, ¿no? Yo me acuerdo cuando estaba niña que uno salía a la calle y la gente se rascaba los codos y las Ah, por la rodillas, suerte que de ver a porque una daba persona. suerte ver a un negrito. De hecho, vemos aquí muchos de Sí, estos todas las pinturas cuadros. son mías. Sí. ¿Quién nos Sí. podría decir cuál es lo más significativa o qué es lo que pretende, digamos, rescatar en muchos de sus cuadros que veo que tienen como un patrón muy étnico, la mayoría? Pues han pasado muchas cosas en el transcurso del tiempo, pero creo que básicamente el color es lo que me ha impactado más con relación a la técnica de la pintura, ¿no? De expresar cosas que de alguna forma son imaginarios y fantasías, porque no es nada concreto. Como me decía un amigo mío, yo le decía, pero ¿yo qué hago en pintura? Me decía, tú eres posmoderna. Sí. Y ahora la casa, ¿cómo se viene manejando? ¿Cómo son las clases? ¿Qué tipo de interacción tienen las Bueno, te personas que cuento primero llegan? que cuando llegamos a esta casa, todo esto que tú ves aquí era una selva, porque la casa había sido convento, fue donde se fundó la fábrica de Santana, de Tejido Santana, que Mm, era muy famoso en los años 60, y luego fue colegio, y luego fue depósito del Ministerio de Hacienda, o sea, archivos, y entonces había mucha selva porque estaban abandonada y toda clase de bichos. Entonces llegar para nosotros a esta casa significó que a partir de la puerta teníamos que levantar la casa. Y eso se hizo a través de los años con el trabajo de mi madre que era incansable. Ella nunca recibió apoyo de ninguna entidad o empresa y eso lo hizo pasito a paso, sudor a sudor, poquito a poco, hasta que tenemos esta estructura que no es lo mejor del mundo, pero que nos cobija y nos permite continuar con el legado. Entonces aquí todas las noches tenemos clases de 7 de la noche cuando todo el mundo termina sus estudios y sus tareas de trabajos que tienen en otras entidades y cosas de la vida y llegamos aquí en la noche a bailar y a ah, hacer música, a cantar y a liberar. eso. Como se hace siempre para liberar las Sí. tensiones todo el día. Maestra, y cuéntenos como esta serie se llama Candelaria de color negro, queremos saber qué significa ser una persona afro, una persona negra en la ciudad de Bogotá. Y quiero hacer como una comparación entre qué significaba hace 40 años y qué significa para usted ahora, porque los cambios también cambian a la sociedad, la percepción, relaciones. Sí, bueno, el caso nuestro es particular porque ella era famosa, mi mamá, yo le digo Yeya. Ella era famosísima y entonces era la negrita más famosa del barrio. Aunque no lo creas, en los últimos años de su vida, bueno, mi mamá empezó a usar muchos collares y collares que estaban relacionados con las 7 potencias africanas, con la santería. Ella investigaba sobre el vudú, sobre el candomblé, sobre todo, más la religiosidad nuestra. Entonces, a medida que investigaba, se iba agregando un collar. Y entonces, cuando ya estaba muy grande, era un monumento, esto era un altar de collares. Y había gente que se paraba en la puerta a esperar a que ella saliera
y le decía que los bendijera. Y ella salía como una sacerdotita a bendecir y le decía madrecita del folclore. Sí. Y entonces y había gente que no se iba a trabajar hasta que ella no le daba la bendición, o sea, que salir con ella de la casa a la Plaza de Bolívar era un vía crucis, porque se demoraba horas saludando a todo el mundo, pero ese es un caso muy especial. En la época de estudiante mi mamá también vivió en la calle 10 y Manuel, su hermano, escribió una novela que se llama La calle 10 y cuenta todas las aventuras de ellos cuando vivían aquí en la calle 10, inclusive contaban historias de la época del 9 de abril. Mi mamá estaba estudiando en la Escuela de Bellas Artes de la Nacional, que daba en la 8ª con 8ª, en donde queda ahora el Museo de Restauración. Sí. Y a ella la cogió el 9 de abril en ese sitio. Y en esta calle subían y bajaban gentes con todos los saqueos de los almacenes, subiendo neveras y cosas. Y entonces, y subían campesinos cuando nos mudamos a esta casa, tomando cerveza para llegar hasta allá arriba a Egipto con las familias. Entonces el cambio, pues imagínate, ha sido del cielo a la tierra. Ahora puedes ver una obra que está en la puerta, que están poniendo lajas de Barichara para empedrar la calle 10, o sea, es una calle que también se ha ido transformando mucho con el tiempo y que no acaba la transformación. Si ves que esa calle está empedrada donde viene ese muchacho, y ese balcón que está allá en la esquina es el Camerín del Carmen. Ah, y eso y ahora, eso era un convento, y ahora queda un teatro. Queda un teatro y se presenta y ensaya la banda nacional y no sé, y presenta muchas obras de teatro. Ay, y la chévere. calle es linda, porque es también antigua, bien empedrada. Ahora es un teatro. Ahora es un ¿Cómo teatro. se llama? El Camerín del Carmen. Yo nací en el barrio de Getsemaní, que es el barrio más polémico de Cartagena, y el último reducto que queda de los barrios antiguos en Cartagena. Y en el barrio teníamos fama vivían los peloteros de béisbol, los basquetbolistas, y había también ladrones, muchos, y entonces la policía no podía entrar al barrio porque era como un recinto cerrado. O sea, llevo ya 47, 48 años viviendo aquí, entonces es el sitio más confortable para mi espíritu, para mi cuerpo, y porque uno hace las diligencias a pie a los sectores de allá al centro, es como si estás en Manhattan y bajas a Wall Street. Aquí uno baja y encuentra toda la parte de la economía, los bancos y todo a un paso. Eso me acostumbró también a caminar mucho. Bogotá tiene una particularidad y es que es una ciudad hecha para caminar, pero ha crecido tanto que hay lugares a donde uno tiene que coger transporte, pero por ejemplo en mi época de estudiante yo me iba desde la casa hasta la Universidad Nacional a pie y me regresaba a pie, porque mira, pescadería Las Juanas, o sea que ya venden pescado acá. Si quieres, mira, ahí está la iglesia del Carmen, que es de los curas del León XIII, que es la iglesia más bonita de todo Bogotá. ¿Sí? Sí. Pues es mi gusto, porque es que estas iglesias barrocas, llenas de laminilla de oro, son muy oscuras, así, todas densas. Y esta iglesia tiene una arquitectura medio morisca, mozárabe, y tiene los 4 mármoles. Entonces, nosotros nunca teníamos mucho dinero, pero sí teníamos ojos. Entonces nos íbamos a los almacenes a mirar las preciosuras de encajes, los hilos, las agujas, y era el ejercicio cotidiano. Mágico, y como muchos de esos almacenes sobreviven, yo voy con mis alumnos y les cuento. Aquí venía yo con mi mamá a comprar encajes, hilos. Pero al escenario se entra por aquí. Mira, Corporación Barrio La Candelaria. El barrio de Egipto
distrito que es el que continúa después de la circunvalar hacia arriba. Ahí vive una gran comunidad afro, porque ¿Sí? todos los días suben por la calle 10. Yo Sí. los he tratado de atrapar para que bailen. ¿Y qué tal? Pues difícil porque la gente tiene que trabajar o estudiar y los jóvenes no están muy interesados en la tradición. Les encanta la música gringa contemporánea, entonces uno les habla de currulaos o de mapalés o de son de negro, eso es como que les hablaran en chino y no se interesan. Les he tratado de explicar el vínculo de la música originaria nuestra con la música de hoy, no lo Tampoco. comprende. Entonces fue una campaña que perdió, Ah, una campaña perdida, sí. eso es algo que se ve mucho hoy en día con las nuevas generaciones de la cultura, ¿no? Se Sí, pero pierde es el... también por la difusión de los medios de comunicación que no están interesados en transmitir ningún conocimiento relacionado con nosotros. Es como si viviéramos en otro país. Y eso es un ejercicio todos los días, subir, ¿no? Y cuando nos mudamos al barrio, tenía primos de Cartagena que decían, vamos donde las águilas se atreven. Te oí gritar y tu pupila reventó. Agitas la respiración, me vas mojando con el sudor.